Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. Como usted sabe, es un programa con especialistas médicos hablando sobre temas médicos, consejos para su salud y todo lo relacionado con el tema que se trata cada semana. En esta ocasión, el tema es muy interesante. El tema es apnea del sueño. ¿Sabes qué significa o qué es la apnea del sueño? Bueno, pues un especialista que enseguida te voy a presentar nos va a hablar de todo lo que es la apnea y las repercusiones que puede tener el no dormir bien. Así es que acompáñenos, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico, bienvenidos a nuestro programa, vamos a una cápsula y regresamos. La apnea del sueño es una afección frecuente en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño. Eso puede impedir que el cuerpo reciba suficiente oxígeno. Si alguien le dice que ronca o respira con dificultad mientras duerme, pudiera ser que padezca apnea del sueño. Hay dos tipos de apnea: la apnea obstructiva del sueño, que ocurre cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces durante el sueño y eso reduce o detiene por completo el flujo de aire, y la apnea central del sueño, que ocurre cuando el cerebro no envía las señales necesarias para respirar. Para diagnosticar la apnea del sueño, se debe realizar un estudio del sueño. Los dispositivos para respirar, como las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias, y los cambios en el estilo de vida son tratamientos habituales para la apnea del sueño. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de presentarles a nuestro invitado, yo quiero recordarles que estamos transmitiendo desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a través de todas las plataformas de televisión y todas las redes sociales. Nos puede buscar como Sistema Michoacano de Radio y Televisión.tv, por internet y también por antena aérea. Ahí estamos presentes para que pueda usted compartir todo lo relacionado con este tema. Y bueno, ya vimos en la cápsula qué es la apnea del sueño. Y nuestro invitado, yo tengo mucho gusto en presentarles a un especialista de gran prestigio estatal, nacional y también internacional. El doctor Romeo Equihua Martínez es un especialista en medicina interna, el cual además me congratulo de contar con su amistad. Bienvenido, Romeo. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Hospital Ángeles y contigo para compartir información. No, pues gracias a ti por este tiempo. Sabemos de tu agenda que pues, es difícil por todo lo que tú haces, que bueno, ya en el desarrollo del programa iremos viendo cómo se desarrolla un profesionista en la rama de la medicina interna. Bienvenido, Romeo. Tú, por lo que yo sé, como amigos y además por toda tu trayectoria, sé que tienes 13 años ya trabajando como especialista. Exactamente. Eres orgullosamente nicolaita. Así es, orgullosamente. Después te fuiste a hacer la especialidad al Centro Médico de Alta Especialidad. En León, Guanajuato. En el Hospital Seguro Social. Sí, de Seguro Social, okay. En la T1. Después sé también que trabajaste dentro de la institución. De la institución algún tiempo, par de años, y luego en pura medicina privada. Ok. Y bueno, todo este trabajo que has estado haciendo durante todos estos 13 años te han puesto en una situación que yo lo conozco y sé que tú no lo vas a decir, pero te ha puesto en una situación de ser, si no el mejor, uno de los mejores especialistas en medicina interna aquí en el estado, porque te conozco y sé del prestigio y la calidad profesional que tú tienes. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, Martín, nuevamente. Y bueno, pues hablando del tema del día de hoy, ¿qué es la apnea del sueño? Porque te soy sincero, yo hasta hace algunos años había oído muy poco de apnea del sueño y lo he escuchado desde que te conozco, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Pues mira, la apnea del sueño es una enfermedad muy frecuente, que la verdad es que
Hoy en día, como tú dices, mucha gente tiene desconocimiento de que existe incluso, o que incluso puede ser tratada, pero la apnea del sueño es un trastorno respiratorio que es exclusivamente del sueño, que es exclusivamente del dormir, donde hay una disminución del flujo de aire hacia los pulmones durante la noche. Entonces, eso es, hay un colapso, hay una disminución de flujo, puede ser completamente que se haga un colapso total o puede ser parcial en la entrada de aire. Y eso, pues obviamente, pues genera grandes repercusiones y es una enfermedad que hay que tratar. ¿Desde cuándo? Porque, como te dije, yo desde hace algunos años escucho de este problema, pero ¿tienes información desde cuándo ya se reconoció como un trastorno realmente o tiene ya de toda la vida que se ha reconocido? Tendrá más o menos como una década que ya se reconoce como un trastorno, como una enfermedad, pero yo creo que los primeros estudios de apnea del sueño datan más o menos de los 80, más o menos. Y esto ha venido despertando más interés entre los profesionistas, porque no nada más entre la gente, sino entre los profesionistas, porque desconocíamos este trastorno y bueno, cuando nos damos cuenta, decimos, bueno, pues es más común. ¿Qué tan común es? Es muy común, más común en los hombres que en las mujeres, pero es muy común. Y el problema de tener apnea del sueño y no estar diagnosticado, no estar tratado, es la repercusión que tiene sobre la salud. Entonces, entendemos que la apnea del sueño es como generar una serie de colapsos respiratorios, pues influye mucho sobre la salud, una del dormir y la otra de la salud en general. Hoy en día, pues la apnea del sueño tiene que ver con muchas especialidades, desde urología hasta cardiología. Entonces, el no tener un diagnóstico oportuno y no tener un tratamiento, pues tiene muchas repercusiones en todas las áreas del cuerpo. Nos decía un invitado, un amigo también, urólogo, nos decía que precisamente ahorita que hablas de otras especialidades, que por ejemplo el tenerte que levantar varias veces a orinar, eso repercutía, nos decía él, el urólogo, en que ya no estás a gusto porque no tienes las fases del sueño como deben de ser, porque te están dando ganas y te interrumpes esas fases. ¿Qué tan frecuente es que, por ejemplo, estas fases del sueño, si las interrumpimos, qué tan frecuente es que nos afecte y en qué nos puede afectar nuestra salud? Específicamente, irritabilidad o qué tipo de síntomas puede haber. Depende de la severidad del trastorno del sueño, pues obviamente van a venir algunos síntomas que se acompañan durante el día. El principal es la somnolencia diurna, o sea, que la persona se encuentre muy cansada durante el día, o con sueño, o con incapacidad para mantener bien la memoria, bien la concentración, bien la atención, pero en general son personas que se sienten fatigados la mayor parte del día. Y no es nada más por el tema urológico de tener la levantada al baño, sino que el problema es que los colapsos respiratorios que se generan durante la noche generan que el cerebro mande alertamientos para que el paciente o la persona pueda respirar. Entonces, cuando hay un colapso, pues hay un alertamiento al cerebro y el cerebro manda la señal para que pueda respirar. No despierta por completo, pero el cerebro nunca descansa. Se mantienen alertamientos continuos toda la noche, dependiendo del número de pausas respiratorias que se den por hora de dormir. Y eso pues hace que el paciente en el día o la persona se sienta demasiado cansada porque el cerebro nunca llega a una fase del sueño donde repara. Así es. Sí. Ahorita, más adelante, vamos a hablar precisamente de esas fases del sueño. Y bueno, yo quiero preguntar, nos comentabas que es más frecuente en el hombre la apnea del sueño. ¿Hay alguna característica en especial que sea más frecuente? ¿Por qué es más frecuente en el hombre? La principal es nuestro tejido redundante de la laringe. Del hombre tenemos mucho más tejido redundante de laringe que la mujer. Y es una condición mecánica por la cual puede haber un colapso mucho mayor o más frecuente en los hombres. Incluso la apnea del sueño en los hombres la podemos encontrar desde los 20 hasta el adulto mayor, desde los 20 años hasta el adulto mayor. En la mujer es un poquito más difícil encontrarla a edades tempranas. Habitualmente en la mujer la encontramos después de la menopausia. Ella es donde se presenta con más frecuencia. En la mujer, exacto. Oye, Romeo, ¿y se asocia esta apnea del sueño además de lo que ya comentas de esa cuestión anatómica, se asocia con alguna enfermedad o está más presente en algunas otras enfermedades en estos pacientes que padecen algún tipo de trastorno? Sí, claro. La mayor de las repercusiones de la apnea del sueño es cardiovascular.
se podría pensar que no tuviera nada que ver un trastorno del sueño con algo de corazón o algo de lo vascular, pero efectivamente incluso se le da peso y se toma como un criterio diagnóstico a los que tienen hipertensión. Entonces, en teoría, todas las personas que tienen hipertensión deberíamos de estarle haciendo una prueba de sueño. Porque la apnea del sueño es generadora de hipertensión, es generadora de arritmias, es generadora de eventos vasculares como infartos, es generadora de insuficiencia cardíaca a la larga y es generadora de arritmias. Por eso es que dices que trae consecuencias el no dormir bien. Muchas consecuencias. Y fíjate qué desconocimiento que existe, porque pues la frecuencia de hipertensión pues es muy grande en nuestro. Ya hablaremos de este tema en alguna otra ocasión, que también es parte de tu especialidad, pero muchas veces parece, yo me acuerdo cuando me enseñaron todo este tema de la hipertensión en la Facultad de Medicina, y me decían, bueno, y hay hipertensión por esto, y hay la idiopática. Exacto. En esa idiopática es donde entran, yo creo que muchos trastornos, y uno de estos yo creo que uno es de los principales seguramente es este. No, pues qué interesante. Ahora bien, entiendo, y lo vamos a platicar, hay formas de diagnosticarlo y lo vamos a ver, pero yo quisiera preguntarte, desde los 20 años en adelante se presenta la apnea. ¿En niños se presenta? También hay apnea en niños. ¿Y se debe a alguna otra causa? Sí, la mayoría de las veces en los niños es por crecimiento de amígdalas. En los niños. Pero en los adultos no interviene la parte de las amígdalas. Ahí sí tenemos que hacerles estudios especiales para ver si tienen apnea y, bueno, pues tratarlos. Sí. En los niños a veces puede corregir con una cirugía de amígdalas, pero en los adultos no. Sí. Aunque tuvieran problemas de amígdalas. Aunque tuvieras problemas de amígdalas. No corrigen con la cirugía de amígdalas. Pues bueno, eso es interesante, porque también, pues todos los que tenemos hijos, de repente podemos encontrar que tienen este problema y que pensamos que eso es normal, porque pues él no duerme así, o mucha gente adulta se acostumbra que es normal que ronque. Exacto. Y que no duerma y que despierte varias veces, y dicen, pues así he sido toda la vida, ¿no? Justamente eso te iba a comentar. La gran mayoría de los pacientes con apnea del sueño tienen ciertas características. Una es que son roncadores. Sí. Deben de ser roncadores habituales, son en los que siempre nos fijamos para ver si tienen apnea del sueño. Y bueno, y obviamente que alguien los haya visto tener algún colapso respiratorio durante la noche. Sí. Es muy frecuente que la esposa te diga que el marido ronca y que lo vea ahogarse, que lo vea hacer ahogar. No, exactamente. Como es un trastorno exclusivamente del sueño, pues a veces la persona que lo padece pues no lo detecta. Simplemente se siente cansada en el día, o tiene hipertensión, o ya son pacientes incluso que ya han tenido infartos o eventos cardiovasculares. Pues en esta entrada nada más, como ustedes están escuchando y viendo el programa, en esta entrada nada más, así de manera general, yo ya me autodiagnostiqué, que no hay que hacerlo en casa ni hay que autotratarse, pero yo soy médico. Entonces yo ya caí en todo ese aspecto de padecer de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque en el día estoy cansado. Me preguntaste una vez, ¿cuántas horas manejas y te empieza a dar sueño? Cuando mucho en el día, aunque no estés desvelado, ¿no? Entonces, pues suena muy interesante. Vamos a continuar escuchando todo el tema de apnea del sueño, y lo más importante, cómo tratarlo para poder prevenir todas esas enfermedades que nos puede desarrollar el no dormir bien. Pues estamos con Romé Kiwa, el internista que nos está hablando, el especialista que nos está hablando de apnea del sueño, y pues vamos a pasar a otra área del estudio para seguir platicando, y acompáñenos, por favor. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos, pásale. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Consulta Médica. Como vimos, esta primer parte del programa sonó muy interesante. Si usted considera que este tema le puede interesar a algún conocido, algún amigo, amiga, familiar, por favor, compártale todo el programa. Estamos a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esta es la información que hay que compartir, no los memes ni las cosas desagradables. Hay que compartir cuestiones útiles. Para eso
debemos de usar las redes sociales. Si este tema le va a interesar, usted compártalo en su red social y verá que le va a interesar a más de la gente que usted puede pensar. Y en esta ocasión, pues, si está usted sintonizándonos apenas en este momento, estamos con el doctor Romeo Iquihua Martínez, que es un especialista en medicina interna de un gran prestigio profesional, y hablando del tema apnea del sueño. Bueno, ya platicamos, Romeo, sobre qué es la apnea del sueño, que son trastornos por disminuir ese flujo de aire, que se colapsa la vía aérea de alguna manera y te interrumpe las fases del sueño. Cuando llega alguien a tu consulta por un problema de estos, ¿qué son los síntomas principales que te refiere el paciente? Porque a lo mejor, como decíamos antes de irnos a la pausa, a lo mejor no dice, es que no estoy durmiendo bien. ¿Cuáles son esos síntomas? Mira, la verdad es que para empezar, el médico debe ser un poco intuitivo para poder buscar a ese paciente con apnea del sueño. A veces un poquito complicado en la consulta de muchos especialistas es preguntar cómo duermen o qué es lo que está pasando durante la noche. Sí. La mayoría de los especialistas nos preocupamos por las cifras de presión, en general los signos vitales del paciente, por otros síntomas que le aquejan, pero casi nunca preguntamos qué pasa de noche. Sí tiene repercusiones, como tú dices, tiene una repercusión la apnea del sueño durante el día, genera somnolencia diurna, o sea que tengan mucho sueño, mucha pesadez, mucho cansancio. Hay incluso una serie de cuestionarios especiales para estas personas para ver qué probabilidad tienen de tener apnea solamente por el número de veces que les da sueño en el día. ¿Sí? Pero independientemente de eso, lo que debemos de ser como médicos es un poco intuitivos con esta enfermedad. Okay. O sea, preguntar si roncan, preguntar si su ronquido es habitual, si son más de 3 o 4 veces por semana, preguntar si alguien los ha visto hacer un colapso respiratorio o varios colapsos. A veces sí la pareja de cama nos dice que ve, en este caso te digo que la mayoría son hombres, son masculinos, que sí los ven hacer colapsos respiratorios y bueno, eso nos da puntos para ir sospechando en la enfermedad. Okay. Otras veces no los ven o no los detectan, pero cuando nosotros sospechamos y mandamos a hacer el estudio, pues resulta que roncan muchísimo y colapsan muchísimo. Oye, y otra que le damos peso es la hipertensión. Okay. Cuando alguien tiene hipertensión, estamos casi obligados a hacerle una prueba de sueño. Oye, ahorita decías, es que hay días, ¿cuántos días a la semana ronca? ¿Qué no se, discúlpame, la ignorancia no es mi especialidad, pero ¿qué no se ronca? ¿El que ronca no ronca todos los días? ¿O hay días que no ronca y hay días que sí ronca? ¿Y de qué depende eso? Pues yo creo que la mayoría de los que roncan casi roncan siempre. Yo creo que me imagino que, o sea, no es que me imagine, roncan siempre. Sí. Roncan siempre. Algunas veces se perciben y otras veces no se perciben, dependiendo también de las posiciones, ¿no? Sí. Pero te digo, el ronquido puede ser incluso solamente una sospecha para la apnea del sueño. Sí. Porque ni siquiera el ronquido es que sea parte de la apnea. Sí. El ronquido puede ser que se acompañe, pero lo que realmente nos interesa son los colapsos respiratorios. Okay. Porque incluso en el colapso pues no hay ronquido. Hay incluso una ausencia de sonido respiratorio. Oye, Romeo, ¿y tiene algo que ver también el sobrepeso, la obesidad en influir en esto? Porque sí, claro. Yo lo noto que las personas con sobrepeso, sobre todo cuando están con algún grado de sedación por el alcohol o alguna cosa, de repente es cuando más frecuentemente tienen esos colapsos respiratorios, pues, ¿no? Son factores que pueden incrementar la posibilidad de desarrollar apnea o de que si ya tienen apnea, incrementen el número de apneas. Okay. Una, pues, si es el sobrepeso. Entre mayor sea el perímetro de cuello, más posibilidades tienen de hacer apnea. Okay. Otra, pues, es el uso de por eso es la medición del cuello. Exactamente. Okay. Dentro de los parámetros que medimos es el perímetro del cuello. Okay. Más de 43 centímetros es una probabilidad para tener apnea del sueño. Okay. No todos los pacientes con sobrepeso tienen apnea. Y también no todos los delgados dejan de tenerla. Tenemos pacientes con cuellos de menor de 43, delgados de complexión, que tienen apnea del sueño. Okay. Que en ellos sospechamos por otras condiciones. Okay. Porque tienen sueño excesivo durante el día o porque tienen hipertensión. O porque tienen hipertensión o porque han tenido un evento cardiovascular de algún tipo. Oye, y cuando te llega un paciente,
que no sabe que es hipertenso. Ajá. Tú lo diagnosticas obviamente con la toma de la presión. Exactamente. Porque puede ser que hay pacientes que tienen apnea del sueño, no saben que son hipertensos, entonces, pero tú como médico pues estás obligado a hacer una historia clínica completa. Hacemos historia clínica completa, hacemos las sospechas en los que tienen hipertensión, de apnea del sueño, y obviamente cuando tienes cifras de hipertensión estamos obligados en pensar en que tengan apnea del sueño. Sigue siendo, obviamente en medicina interna y en todas las áreas, pero sigue siendo, para que la gente lo sepa, el estándar de oro el hacer una historia clínica completa. Claro, te lo digo porque a veces llegan a la consulta conmigo y me dicen, doctor, vengo porque traigo estos estudios que quiero que usted vea porque estoy enferma de esto. Y a veces ya te traen casi el diagnóstico y lo sacan por el estudio que traen. La historia clínica... No, la historia clínica siempre es la base para poder tener un diagnóstico. Y para este caso de la apnea, ¿en qué además de la intuición hacia los síntomas respiratorios, hay alguna otra cosa que tú vigilas o que revisas en la historia clínica? La presión arterial, algunos otros factores. Si los han visto, sobre todo la pareja, si roncan, si los han visto hacer colapsos. Pero realmente cuando tenemos la sospecha, la única forma de demostrar si hay apnea es con un estudio. ¿Y cuál es ese estudio, Romeo? Hay dos principales. hay varios dispositivos que pueden hacer el diagnóstico. Los principales que se utilizan hoy en día es uno que se llama polisomnografía y la otra es una poligrafía simplificada. Son los principales. Hay otros métodos diagnósticos que no se utilizan casi. Los que podría mencionar para que lo entiendan muy fácil las personas es la polisomnografía, es el estándar de oro. No se hace frecuentemente la polisomnografía porque es un estudio un poco más complejo y un poco más costoso, obviamente. Y de más tiempo. En la polisomnografía, aparte de buscar apnea, buscamos otras alteraciones en las fases de sueño. Pero el grueso de los pacientes, la mayoría de los que sospechamos que tienen apnea, es porque tienen solamente obstrucción, porque solamente hay colapso de la vía respiratoria, y eso es lo que buscamos y se hace con un estudio simplificado que se llama poligrafía simplificada. Se puede hacer en domicilio. Y ese es más económico. Es más económico. Y más accesible. Es más accesible, es sencillo de hacer y se hace en domicilio. Antes se citaban a los pacientes en laboratorios de sueño para hacerlos, ahí se dormían, incluso se filmaban, pero hoy en día ha cambiado eso, se han ido disminuyendo ciertos parámetros para tener un diagnóstico más simple. Por eso es que es más accesible. Es mucho más accesible. ¿Y esto se hace mediante algún equipo que se llevan a su casa? Exactamente. Platícanos de eso. La poligrafía simplificada es un equipo que mide parámetros durante el dormir. Sí. Mide flujos de aire, mide frecuencia respiratoria, mide frecuencia cardíaca y mide saturación de oxígeno. Son los principales. Y mide los colapsos respiratorios. Entonces, cuando nosotros sospechamos en alguien, se hace ese estudio, se le pone el estudio para que grabe la noche de dormir y al día siguiente se descarga la información y un experto lo lee y se interpreta. Y dependiendo de la severidad de la enfermedad, de lo que nos arroje el estudio, pues se puede determinar en si es apnea leve, moderada o severa. Y dependiendo de eso, va a ir a su tratamiento. Ahora, ya una vez que tú dices, bueno, integras la historia clínica y dices, bueno, le recomiendas, hay que hacer este estudio para estar seguro, aunque tú ya lo estás sospechando. Exacto. Pero este equipo que se lleva, ¿cuántas horas estar utilizando? ¿Es nada más por la noche? Es solamente por la noche. Ajá. Es en sus horas de sueño. Sí. Incluso se puede tener diagnóstico con 4 horas de grabación. Con que grabe 4 horas es suficiente para poder tener un diagnóstico. Y esto se lo lleva el paciente, lo regresa al otro día. Al otro día se retira. Ajá. Lo pone un técnico, al día siguiente es retirado por el técnico, se descarga la información y ya tenemos un diagnóstico. Claro, después de la interpretación del especialista. Y con esto tú ya sabes qué tipo de... ¿O qué grado de apnea? ¿Hay grados? Exactamente, hay severidad. ¿Cuántos grados de severidad? Mira, todos creo que las personas tenemos cierto grado de apnea. Lo que hay que valorar es si estamos dentro de las apneas normales o ya dentro de la anormalidad. Y dentro de la normalidad se puede catalogar como apnea leve, apnea moderada y apnea severa. La apnea leve son menos de 15 eventos de colapsos respiratorios. La apnea moderada de 15 a 30 y arriba de 30 es apnea grave.
¿qué es más frecuente que te llegue a la consulta? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Vemos desde leve, pero sí, la mayoría son moderados. Cuando tú lo sospechas, cuando tienes un paciente con una sospecha clínica alta, sí, la mayoría son moderados severos. Ok. Ahora, este tipo de equipos, yo entiendo porque te conozco y me has comentado, no eran tan accesibles antes por la cuestión no nada más del costo, sino la cuestión de que si querías hacerte ese estudio tenías que ir a la Ciudad de México, exacto, a Guadalajara, que te hicieran el estudio. Tú fuiste un pionero porque tuviste la idea de decir, a ver, vamos a tener la accesibilidad no nada más en el costo, sino de que lo tengan accesible aquí en Morelia. Exactamente. ¿Cómo surgió esa idea o por qué te surgió? Digo, por la necesidad, yo lo entiendo. Había una necesidad que con otro grupo de especialistas vimos la necesidad de tener este estudio aquí en Morelia. Sí. Y bueno, desarrollamos una clínica de sueño, una clínica exclusivamente para apnea del sueño. Y aquí en Morelia fueron pioneros en este tipo de estudios, ¿no? Exacto. Ya se hacían, pero no de forma o que tuvieran esa calificación por una alta especialidad en sueño. Se hacían, o sea, lo hacían técnicos. Lo hacían técnicos, por así decirlo, y sí se podían tener algunos resultados, pero hoy en día lo que te puedo decir es que nosotros tenemos, quien califica el estudio tiene una certificación y tiene una alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir. O sea, es como en otros equipos. Exacto. O sea, no es nada más comprar el ultrasonido, exacto, para poder ver una imagen. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo va a hacer y quién lo va a interpretar? Así es. O sea, exacto. Entonces, por eso fue que te surgió la idea de hacerlo más integral el asunto. Exactamente, y sobre todo que sea mucho más fino el diagnóstico y más confiable, más acertado. Y poder ayudar a estas personas que están con apnea y que no habían sido diagnosticadas, ¿no? Ok. Pues muy interesante porque yo sé de ese tipo de tratamientos por ti y bueno, pues poco a poco que me voy adentrando en toda esta información, me doy cuenta de que muchos pacientes de mis pacientes padecen de apnea del sueño porque cuando se operan de una cirugía plástica, pues empiezan a repercutir esos trastornos del sueño, es donde se dan cuenta que tienen trastorno del sueño o apnea del sueño desde hace muchos años. Y luego lo dicen, es que desde que me operé ya no puedo dormir bien. No, bueno, a lo mejor venían con su problema. Ya venían con su problema y la restricción ventilatoria que les genera las cirugías de abdominoplastías, como que les agudiza eso. Seguramente. Pero ya lo traían, sí, y dicen, ya no puedo dormir bien. Entonces, estas son pacientes candidatas también, pues para que vayan a hacerse el estudio para saber si la tiene o no. Puede ser que salgan que no la tiene. Negativa, pero sí, ahí, cuando exista la sospecha hay que hacer el estudio. No hasta 15. No hay otro método por el cual podamos detener exactamente. Detener el diagnóstico. 15, hasta 15 apneas en el durante la noche. Durante la noche. O las 4 horas. Modera de leves menos de 5. Leves menos de 5, moderadas hasta 15 y más de 15 puede ser grave. Ok, muy bien, pues es muy interesante todo ese aspecto de la apnea del sueño. Y bueno, para usted que ha seguido nuestro programa, bueno, vamos a seguir hablando de apnea del sueño, pero también vamos a dar respuesta sobre el tema a las preguntas que nos hacen y que ya están llegando a través de redes sociales. Ahorita las vamos a atender, estas preguntas, y también del Vox Populi de la gente en la calle que sale el equipo de producción a hacer estas preguntas. No se vaya, regresamos después de una pausa. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en esta parte del programa. Estamos hablando de apnea del sueño y ya empezó nuestro invitado, Romeo Equihua, a hablar de cómo se hace el diagnóstico, qué estudio es específico. Hablamos de que el estudio es un estudio ya más accesible tanto en la ciudad como también en cuestión económica para que usted pueda hacerse este estudio de manera sencilla y que pueda saber si tiene apnea del sueño, pero que el especialista lo interprete. Y ahora viene la parte de qué va a pasar ya
tú me dices, después de lo que platicamos, Romeo, me dieron ganas de decirle aquí a la producción, pásenme una cinta métrica porque me quiero medir el cuello a ver si tengo los 43 centímetros. Pero ya dijiste, puede haber apnea del sueño aunque no tenga los 43. Okay. ¿Qué sigue cuando ya diagnosticas si fue leve, moderada o severa? Claro. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento? Una vez que se diagnostica, lo que nosotros hacemos en la clínica del sueño justamente es tratar, de llegar al tratamiento del paciente, pues porque es lo que realmente le va a disminuir la repercusión de la apnea, ¿no? La forma de tratar la apnea del sueño es con un dispositivo biomédico que se llama CPAP. Lo que hace el dispositivo es que mete presión de aire a la vía aérea a través de una mascarilla, una manguera que viene del dispositivo, para romper esos colapsos respiratorios y que el paciente no tenga esos ahogos durante la noche. Esa es la forma en la que se trata con ese dispositivo, cuando es moderada y severa. Entonces, ¿cuándo es leve? Cuando es leve, se trata si cumple algunos criterios, sobre todo si ya tiene un infarto, si tiene alguna repercusión, o sea, algunas manifestaciones clínicas que lo ameriten, se trata. Si no, se puede dejar en vigilancia y se dan algunas medidas especiales, por ejemplo, si como bajar de peso, etcétera. Sí. Sí, y hay algunos dispositivos también de adelanto mandibular para las leves, pero moderada y severa, la recomendación puntual es tratarse con un CPAP. Ok. Ya hemos estado viendo algunas imágenes de lo que es el CPAP, pero este dispositivo se renta, se compra, se lo lleva el paciente, lo regresa. ¿Qué consiste? Nosotros lo que hacemos es, cuando ya tenemos el diagnóstico en la clínica, que se hizo la primer fase del estudio, que es la poligrafía, y ya nos arrojó un resultado positivo, les ponemos un dispositivo, un CPAP, que lo que hace es que mide, rompe la apnea, porque esa es la finalidad del CPAP, pero va registrando cada pausa respiratoria, cómo la rompe y con qué presión la está rompiendo el dispositivo, con la finalidad de tener una titulación de la presión de la vía aérea. Entonces, nosotros lo que hacemos es un método que ya tenemos bien estándar. Hacemos la medición de la presión de la vía aérea de cada paciente, es muy particular, y dependiendo de la presión, pues les damos algunas recomendaciones. Si debe de utilizar el dispositivo CPAP, con qué mascarilla y con qué ajustes la máquina debe de tenerlo para llevárselo a su casa y que pueda estar bien tratado. ¿Y cuánto tiempo es uso de este dispositivo? Realmente es de por vida. Realmente es de por vida. Entonces, cuando tiene apnea, el tratamiento debe estar instalado de por vida. Esto lo pienso como paciente. Si yo voy contigo y me dices, pues sabes que tienes apnea del sueño y ya te hicimos el estudio y estás en una apnea moderada. Sí, entiendo que el que tiene apnea severa y que ya trae otras repercusiones no va a decir que no, pero el que tiene una apnea moderada, que te digan, te tienes que llevar este dispositivo a tu casa y lo tienes que usar de por vida. Esto, ¿cómo lo toman los pacientes? De momento yo creo que como que... Hay una resistencia. Así es, hay a eso una me refiero. Influye mucho el médico en que platique con ellos cuáles son los beneficios reales, pues, de tratar la apnea, ¿no? Porque pues, lo pudieran ver como, incluso a veces como que dicen, bueno, me voy a poner el dispositivo solamente para tratar mi ronquido, para dejar de roncar, y no es por ahí. La verdad es que la necesidad del CPAP es romper las apneas, es que no tenga colapsos respiratorios y que no tenga repercusiones clínicas esa apnea del sueño en la salud del paciente, ¿no? Claro. Yo creo que si al paciente le explicas, como dices, todo lo que le va a servir, no nada más el dejar de roncar, se convence a lo mejor de momento, yo puedo decir, híjole, es que toda la vida ya es esclavizarme a un equipo, pero creo que el punto básico es al momento que lo empiezan a usar, ¿no? Pues, ¿Cómo te dicen que duermen después de usarlo? Yo creo que no es esclavizarse, porque al final de cuentas es un dispositivo que solo se usa para dormir. Así es. Entonces, pues si lo usas solamente para dormir, pues no es esclavizarte a él. Aparte son dispositivos pequeños, portátiles, puedes viajar con ellos. Incluso los dispositivos nuevos vienen con un modo como los celulares, modo avión, para que puedas incluso viajar con ellos en viajes de avión largos, para que tú puedas seguirte tratando incluso en un viaje de avión. Un viaje largo. Sí, y se pueden subir al avión, están aprobados. Entonces, no le vemos realmente nosotros como médicos pues, mucho problema en que lo utilice el paciente. Sí, cuando lo empiezan a utilizar al principio se les refieren cierto grado de incomodidad.
Una, por las interfaces. Las interfaces son las mascarillas que usan. Sí. Entonces, hay varios tipos de interfase. Cada paciente, yo creo que conforme pasa el tiempo, se va a ir adaptando a la interfase que más le acomode. Ok. Hay unas muy sencillas que son unas canulitas nasales, hay otra que solamente cubre la nariz, hay unas que son muy grandes y cubre nariz y boca. Entonces, depende de la interfase de cada paciente, se va a ir adaptando a una u otra interfase, como que hasta que encuentre cuál es la que mejor le conviene. Y también el dispositivo tiene ciertas adaptaciones. Sí. Tiene temperatura para el aire, tiene cierto grado de humedad. Entonces, en el día a día y en el uso de la noche, lo van a ir ajustando a como ellos lo sientan más cómodo. Y se puede lograr la adaptación. Pero al final de cuentas, al principio es como algo nuevo, ¿no? Siempre les genera cierta incomodidad o se lo quitan. Hasta los dispositivos dentales, exactamente. ¿no? Te los guardas todo al principio. Te genera una incomodidad usarlos, pero después te das cuenta de que es algo nuevo al final de cuentas. Así es. Sí. Entonces se van adaptando, van generando adaptación. A veces se les puede ayudar con algo de medicamento para que puedan dormir un poquito mejor ya con el dispositivo. Y vamos buscando la manera de cómo irlos adaptando al uso del dispositivo hasta que lo logremos. Y yo creo que por las personas que conozco que han utilizado este dispositivo, y yo creo que el que tomaron la decisión de hacer el tratamiento, o la gente que yo conozco, no ha cambiado de opinión. Dice, yo no regreso ya se acostumbran ahora sí a dormir bien. Pues que ven los beneficios del día. Se empiezan a sentir mejor, sus cifras de presión mejoran, las cifras de glucosa en el diabético mejoran. O sea, hay mucha repercusión, hay mucha... ¿Hasta la glucosa mejora? Exactamente, sí puede mejorar la glucosa. Puede mejorar. Sí, tiene mucha repercusión la apnea del sueño. Entonces, en las enfermedades crónicas, sobre todo. Y no pareciera, o sea... Sí, y tenemos ahí situaciones anecdóticas, incluso con algunos pacientes que hemos encontrado en algunos estudios, pacientes que en la noche hacen 200 de frecuencia cardíaca con una apnea. Entonces, imagínate, hay un colapso respiratorio, no entra aire y el corazón entra en una prueba de esfuerzo. Claro. Entonces, hacen arritmias, hacen frecuencias demasiado elevadas y eso, pues, es contra la salud. Entonces, es el uso del dispositivo continuo. Exacto. Para mejorar todo esto. ¿No se quita la apnea del sueño? No se quita, es muy difícil. ¿Se controla? Cuando se sospecha que sea solamente por sobrepeso o por obesidad, pues se tiene que se tiene que usar, y hasta que llegue al peso ideal, pues volver a hacer otra prueba para ver si era la causa. Así es. Pero es difícil que vuelvan a llegar a su peso ideal las personas. Pero y la sí otra ha habido pacientes que esa era la causa. Hasta ahorita no he visto ninguno. Ok. Entonces, bueno, pero de todas maneras es recomendable bajar de peso hasta por salud, ¿no? Sí. Finalmente. ¿Qué otra cosa cerca del tratamiento de la apnea del sueño? ¿Qué más hay complementario? Que el principal es el CPAP, pero... El uso del CPAP es el principal. Ok. Y se recomienda pues disminución en el consumo de alcohol. Ok. Si fuman, pues tratar de dejar el tabaco, que eso se incrementa en el número de apneas. Ok. Pero sobre todo, pues tratar de tener apego al dispositivo. Y algunos que requieren medicamento para poder... que requieren medicamento, que no pueden conciliar sueño, que tienen otros problemas de sueño, pues que se les puede ayudar con tratamiento con medicamento. Muy bien, Romeo. Vamos a esta parte del programa que a mí, en lo personal, me gusta porque es a través, y para la gente que está viendo, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Y bueno, ya están llegando algunas de las preguntas que están surgiendo aquí después de este tema. Y bueno, una de ellas ya la contestaste, pero de todas maneras la voy a hacer para que Miriam nos pregunta en Instagram, que si se quita la apnea del sueño, ¿sí? O que si es una enfermedad como la hipertensión, la diabetes, que hay que aprender a vivir con ella. Yo creo que hay que aprender a vivir con ella y sobre todo tratarla, ¿no? Okay. Aprender a vivir con ella y con el tratamiento sobre todo. Ok. Nos pregunta también Luis Omar. Nos hace una pregunta, que si este tipo de tratamientos existen en las instituciones de salud pública o solamente en el medio privado. No, sí la tienen las instituciones de salud pública. Michoacán? En Michoacán lo tienen. Ah, muy bien. Sabemos que el seguro hace sus pruebas y trata a sus pacientes. Okay. El IMSS, sabemos también que el ISSSTE, no te puedo decir si sector salud, si salubridad, pero IMSS-ISSSTE sí hace ¿Hace el estudio? Hace el estudio. Y también los trata. Sí.
Sí, sé que tienen convenios con algunas compañías que les otorgan el dispositivo a los pacientes. Pues yo hubiera pensado que no, fíjate, qué interesante la pregunta, ¿no? De Luis Omar, gracias por tu pregunta, Luis Omar. Gerardo Rodríguez nos dice que si el hacer mucho ejercicio, ¿sí? A ver, la pregunta dice que si hacer mucho ejercicio hace que duermas mejor y que eso te puede evitar que tengas apnea del sueño. Pues el ejercicio en general pues es benéfico, ¿no? Sí. Sí, quien hace ejercicio pues tiene menos probabilidad de que tenga apnea del sueño, ¿no? Sí. Pero te digo, como no es una exclusión completa el tener una complexión delgada para tener apnea, bueno, cuando la hay, a pesar del ejercicio y a pesar de la complexión, hay que tratarse. Sí. O sea que independientemente de que hagas ejercicio, o que tengas una complexión delgada, sí, hay que tratar. Hay que hacer el estudio. La recomendación de todas las personas es que hagan una actividad física pues, por una necesidad de salud, ¿no? Sí. Ahora, Josefina González. Josefina González nos pregunta, te envía un saludo, creo que esto es tu paciente porque envía un saludo al doctor Romeo Equigua. Pero la pregunta es específicamente que si los pacientes, hay un límite de edad en los pacientes para usar el CPAP. No hay límite de edad. Okay. Lo que hemos visto es que el adulto mayor es un poco más complicado de tratar. Ajá. Siempre su apego a los dispositivos es un poquito más complicado. Más difícil. Sí, es un poquito más difícil. Entendiendo pues, toda la problemática del adulto mayor, ¿no? Desde que tengan una demencia o algunas renuencias ya a tratamientos, es un poquito más complicado el adulto mayor en general. Ok. Y otra pregunta que nos dicen aquí, pues felicidades a todo el programa, estos temas son de importancia y qué bueno que nos dicen que ya se pueden tratar aquí en el estado de Michoacán. Pues no es pregunta, más bien es un agradecimiento por toda la información, Romeo. Pues ya ves, es muy importante que estés aquí hablándonos de este tema tan interesante. Y tenemos también de la producción del programa, nos envían algunas preguntas también, algunas veo que se repiten, pero hay otra que dice que si Respecto está viendo el programa, envía un saludo, es Mónica Hernández, envía un saludo y dice que si yo utilizo el CPAP sin saber si tengo apnea, me evita de todas formas poder tener enfermedades cardiovasculares, aunque no tenga apnea. No, habría que primero tener el diagnóstico. Ajá. El uso del dispositivo solamente, o sea, si tú compras un dispositivo y te lo llevas a casa, lo prendes y te lo pones, ni siquiera son dispositivos que están calibrados a la necesidad de cada quien. Ajá. Entonces, eso lo hacemos en la clínica. Cada paciente tiene una calibración diferente en la presión del dispositivo para que pueda funcionar. Incluso si tú dijeras, bueno, yo creo que soy un candidato para apnea del sueño, no me quiero hacer el estudio, pero me compro un dispositivo, pero no sé cómo no sabes cuál es la mejor calibración. Utilizo la mascarilla que no es la adecuada. La inadecuada, si no tienes una asesoría de cómo debe de ir ajustada la mascarilla, porque en la clínica les damos asesoría de cuál mascarilla es la que más les conviene, cómo se ajusta, cuáles son los problemas que se pueden presentar en el día a día con el uso de los dispositivos. Esto tenemos técnicos especializados para que les puedan ayudar en el día a día, asesorar y que puedan llevar su tratamiento de la mejor forma. Claro, y quien te vende el equipo no te va a estar contestando la llamada para decirte tú puedes comprar un equipo en línea, un dispositivo, seguramente lo venden, pero pues te va a llegar y ¿qué vas a hacer con él, no? Exacto. Porque los dispositivos tienen un menú para paciente y tienen un menú clínico que solamente se puede accesar por un técnico para poder modificar los parámetros. Sí, no es así como no es como que yo voy a automedicarme. Exactamente, yo me pido mi dispositivo y me lo pongo. Muy bien, pues tienen que tener cierta presión. Qué interesante. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la etapa final de nuestro programa. No se vaya, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa y usted, le repito, por favor, si cree que esta información le sirve a la gente, a sus familiares, a sus amistades, por favor, todas las redes del Sistema Michoacano están disponibles para usted. Únicamente comparta. Esta es la información que hay que compartir.
no la información negativa que luego circula en redes sociales. Eso no lo compartan, compartan información positiva. Esta información le va a servir a alguien para su salud. YouTube, la información de Instagram, de Facebook, etcétera. Y bueno, después de estar platicando de todo esto sobre apnea del sueño, Romeo, yo quiero hacer una reflexión y quiero decirte que terminando el programa voy a llamar a tu consultorio y voy a agendar una cita porque seguramente yo tengo apnea del sueño. Por aquí está mi esposa también ya presente en el estudio y nada más veo que dice que sí ronco, que dice que sí a todos me despierto, a todos. ¿verdad? Todo lo que estás diciendo nomás le hace así. Entonces, eso quiere decir que tengo un problema de apnea del sueño y te aseguro que me lo voy a tratar. Pero, haciendo una reflexión ya del tema, ¿qué le recomiendas a la gente para cuidar su salud en este aspecto? Okay. ¿Sí? Bueno, primero es muy importante que sepan que la apnea del sueño tiene repercusiones a todos los niveles. Sí. Eso es lo más importante. No nada más es en la hipertensión, como lo platicamos, creo que es lo que le habíamos dado un poquito de enfoque por el tema cardiovascular. Digo, pues sí. Los infartos pueden llegar a ser fatales, los eventos vasculares cerebrales también aparecen en la apnea del sueño, pero tienen otras repercusiones en su salud sexual, en su salud marital, hasta por el ronquido, en su salud cardiovascular, en su salud neurológica, en la concentración, en su trabajo. En todo repercute la apnea del sueño, cuando la tienen y no es tratada. Entonces, o sea, hay que tratarse. Hay que diagnosticarse. Hay que diagnosticarse y hay que tratarse. Esa sería la recomendación para toda la gente. Y bueno, pues después de esta recomendación, con más razón voy a hacer la cita. Te lo puedo asegurar. Y entramos en esta etapa final donde siempre a la gente que sigue nuestro programa, Romeo, lo ve mucha gente en todo el estado y fuera del estado, pero lo ven muchos médicos, Romeo. Muchos médicos en formación, muchos médicos jóvenes que están haciendo servicio social en diferentes partes del estado y fuera del estado y siguen el programa porque es el único programa de temas médicos que existe aquí en el estado de Michoacán y gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos permite llevarles esta información verídica, no las cuestiones que están en cualquier revista, de información verídica de especialistas como Romeo Equihua. Entonces, yo quisiera preguntarte, como lo hacemos con todos los especialistas, ¿cómo fue hacer tu especialidad? ¿Cómo fue difícil? ¿Qué tuviste que sacrificar para poder decir, ya terminé la carrera y ahora quiero seguir superándome para llegar al prestigio y a la calidad académica que tú tienes? ¿Qué tuviste que pasar? Cuéntanos. Bueno, pues las especialidades médicas, bueno, todos los que somos especialistas sabemos que pues tienen uno tiene siempre, cuando termina la medicina, tiene una necesidad de especializarse, ¿no? A mí, en lo particular, pues me gusta la medicina interna. Yo vengo de familia de médicos y siempre tuve esa tendencia. ¿El ejemplo fue tu papá? Sí, el ejemplo fue mi papá. Y tu mamá también mi mamá es médico, igual, finalmente. Sí. Pero siempre tuve esa tendencia de hacer medicina interna. A mí me gusta la medicina interna. Pero sí, la realidad es que las especialidades en México pues son complicadas. En tiempo, es un sacrificio de tiempo, de horas de sueño, pues de familia, de muchas cosas. ¿Ya tenías hijos cuando los tuve dentro de la especialidad, ya para el final de mi especialidad? Sí. Pero aún así, los primeros años pues fueron muy complejos. ¿Y los demás con hijos también? Sí, los demás mis compañeros que tenían hijos, sí, yo no me imagino. Sí, y algo que recuerdes tú que tuviste en algún momento, algún periodo en que dijeras tú, valdrá la pena hacer todo lo que estoy haciendo, venirme, porque no lo hiciste aquí la especialidad, ya estamos hablando que lo hiciste en Guanajuato. ¿Valdrá la pena alejarme de mi familia, alejarme de mis amigos, de la comodidad, del confort? Porque déjame decirte, Romeo, hay muchos médicos jóvenes que ya se van por los diplomados, las maestrías y ya quieren ser especialistas a través del internet nada más. O sea, eso no te va a llevar... Yo me preocupo porque en el futuro voy a llegar a un hospital y si no hacemos algo... ¿Quién te va a atender? Y nos va a atender puros médicos que estudiaron en línea. O sea, por eso es que yo informo mucho a la gente, sobre todo a los médicos, para que no se confíen. Las maestrías son buenas para administración, investigación, pero para atender a un paciente, o cómo te imaginas un médico
con una maestría en medicina interna y que nunca tocó a un paciente? No, es algo muy complicado. ¿Cómo le puede salvar la vida? Definitivamente la medicina interna requiere una especialización hospitalaria, definitivamente. Tienes que tener muchas vivencias y hacer una acumulación de experiencia muy grande para poder tratar a un paciente de medicina interna. Y eso pues implica desvelarse, estudiar, trabajo, todo lo que vivimos las especialidades. Sí. Y en estos 13 años como especialista, ya después de que terminaste tu especialidad, después de ver pacientes por aquí, ahorita estamos grabando, por cierto, tenemos esta oportunidad de estar transmitiendo desde el Hospital Ángeles y que pasan pacientes, pues está funcionando el hospital gracias a la administración del hospital, y uno de los pacientes que pasó te ubicó perfectamente, ¿verdad? Pasó aquí y se saludaron. Pero bueno, atiendes pacientes también muy graves. Exactamente. ¿Sí? Graves. La medicina interna es una especialidad que abarca mucho. Entonces vemos desde una consulta hasta un paciente hospitalizado muy grave. Ok. ¿Y eso algo que recuerdas, alguna satisfacción de algún paciente? No, muchas. Entiendo que le salvaron decir, pero uno que te acuerdes así que digas, esta paciente yo la atendí, estaba así. Algo que te acuerdes. Ahora con COVID. Algo que disfruto yo de mi día a día es mi consulta. Es algo muy gratificante para mí. Muy bien. La consulta del día a día, el paciente es muy agradecido. Conforme tú lo vas viendo, porque son pacientes que conocemos de años, que yo tengo pacientes que tengo viendo 10 años. Sí. Entonces tengo sus historiales, su evolución. Se genera una relación médico-paciente muy buena y muy gratificante, de confianza. Y permanente, ¿no? Sí, permanente. Romeo, pues muchas gracias por toda tu información, por tu participación. No es la primera vez que estás aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sí en este programa, en esta nueva etapa que tenemos, la tercera temporada de Consulta Médica. Bienvenido y me da mucho gusto tenerte aquí. Eres un gran amigo, tú sabes que lo que te estimo a ti y a tu familia, y pues espero que no sea la primera vez. En esta temporada tienes que regresar a hablar de otro Claro tema. que sí. ¿Sí? ¿Te comprometes? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues la gente que quiera tener más información sobre el tema puede llamar a los teléfonos que han aparecido en pantalla del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, redes sociales, el doctor, sus redes sociales que también están apareciendo. Y bueno, atiéndanse por favor. Y recuerde que este programa de Consulta Médica es un programa semanal con temas de salud, con especialistas de la talla académica y profesional de nuestro especialista de hoy, el doctor Romeo Equihua. Y bueno, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y les recuerdo que la semana que entra tendremos un excelente programa. Nos vemos, hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó